eso nos llevó a una conclusión de sentido común, el poder organizar y coordinar los esfuerzos que están haciendo a nivel nacional para que efectivamente podamos establecer un mecanismo constante y seguro y factible y accesible a la persona con discapacidad. El gran reclamo durante las propuestas que nos hicieron en diversas entidades pues es que el fenómeno no es distinto, es lo mismo, la persona va a diversas instancias y finalmente no se le da respuesta para la inclusión en una empresa. En función de ello es que se diseñó precisamente el Programa Nacional de Trabajo o de Inclusión Laboral, y lo que busca es precisamente coordinar todos los esfuerzos y los principales actores que tienen relación con la inclusión de personas con discapacidad, que tienen experiencia en el país, como son las agencias de inclusión laboral, que no voy a extender porque seguramente el doctor Camacho va a hablar del tema, o las instancias de la del trabajo, el Seguro Social, el ISSSTE, en fin. Y una amplia red de organizaciones pues, que también vienen trabajando de manera profesional la inclusión laboral. Concretamente, pues el programa del cual ya hemos hecho comentarios durante la mañana, pues ese es el primer paso importante que da. Retomando parte de la respuesta que hace un ratito hacía yo relacionada con el cumplimiento de las autoridades, un gran problema en nuestro país ha sido la falta de programas rectores. No es suficiente que se tenga un programa en un papel. Lo importante es que exista un programa de gobierno rector que establezca objetivos, que establezca estrategias, que establezca líneas de acción, que incluya presupuesto y que tenga indicadores y metas. Y bueno, pues este es uno de los principales retos de esta administración. Y los dos programas de los cuales hemos comentado tienen indicadores muy claros. El de inclusión tiene 6 indicadores y el de inclusión laboral tiene un indicador que no puede ser más claro, más claro para el gobierno de la República, en el hecho de que cada año tenemos que contabilizar algo muy simple: cuántas personas con discapacidad están en un trabajo decente en el país. Ese es el indicador. Y es un gran reto. No se trata ya nada más de decir canalizamos personas, impulsamos personas, etc. Hoy tenemos que asegurarnos que los mecanismos que están establecidos se coordinen de tal forma que logremos, y además que logremos la meta, pero además algo más importante. Ustedes saben que, México preside el órgano internacional de transparencia. El presidente de México preside este organismo. Y esa ha sido una de las pautas que se han establecido ahí, que los programas, a partir de que inició esta nueva era de este organismo, en el hecho de que todos los programas de gobierno deben tener indicadores, metas, y deben tener una evaluación de cuál es su trayectoria, si es que funcionan o no funcionan. En los dos programas en materia de discapacidad pues están esos parámetros, y pues no va a ser una tarea sencilla. Hay políticas públicas que vamos a tener que construir a la par de aquellas que están caminando, y que sabemos que hay que reforzarlas en todos sentidos. Por lo que respecta a aquellas acciones que pudieran ser compatibles o que le puedan ser útiles como experiencias o intercambio de experiencias, pensamos que algo importante es que sí podamos definir en el país un modelo de inclusión. ¿Y a qué me refiero? El que exista un modelo de inclusión es que haya reglas claras en donde la persona con discapacidad puede asistir a una ventanilla o a una organización, y que con claridad el mismo procedimiento sea para todos. Un proceso que hemos visto en los últimos años es que la evaluación que recibe una persona con discapacidad sobre sus capacidades bajo un estándar, eso contribuye y ayuda o garantiza que una persona con discapacidad pueda llegar más fácilmente a un empleo, que aquella que no esté evaluada, que aquella que no sabemos si sea capacitado o no. Y entonces, aligera el paso el sí poder tener un modelo de inclusión a nivel nacional, y que eso es lo que estamos buscando, obviamente, pues con la cooperación de los gobiernos estatales y municipales.
Yo concluiría mi comentario en ese sentido y solamente agregar que, bueno, este espacio es precisamente para que podamos conocer qué acciones de otros países o qué acciones podemos compartir y fortalecer el programa de trabajo en México. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a don Jesús Toledano Landero por la invitación y que siempre, desde hace muchos años, hemos estado trabajando juntos en diferentes instituciones. Yo casi siempre en el DIF, en el Sistema Nacional DIF, pero es la verdad un honor y para el Sistema Nacional DIF estar presente en este foro, en este auditorio, en donde se tocan temas y se van a estar tocando temas muy serios para todas las personas que tienen alguna discapacidad y que es necesario que tengan un trabajo. ¿Me pueden poner la primera? La siguiente. Para las personas que son de otros países, les digo rápidamente que el Sistema Nacional DIF es una institución que depende del gobierno federal, que tiene un Consejo Ciudadano Consultivo que preside la esposa del señor presidente, la señora Angélica Rivera de Peña, y posteriormente hay una directora general, que en este caso es la licenciada Laura Vargas Carrillo, y de ahí se desprende toda una estructura y nosotros dependemos dentro del organismo federal descentralizado, pero de la Secretaría de Salud de nuestro país. Ahora, en el caso de CONADIS, ellos estaban en el mismo sector, el señor presidente hizo cambios y pasaron al sector de desarrollo social para ver y para tratar toda la parte de las personas con alguna discapacidad desde el punto de vista de derechos, no como enfermedades, que eso está perfectamente bien establecido. Ahora, este Sistema Nacional DIF, en la parte, yo soy el director general de rehabilitación, y en la parte de atención a las personas con discapacidad en el país, se tiene ese sistema nacional en donde hay sistemas estatales y sistemas municipales del DIF. En estos tres esferas del gobierno federal, el municipio y el estado, hay distinta infraestructura que ahorita se los voy a platicar, pero esa es la forma en la que el Sistema Nacional DIF está conformado y esa es la forma que esta institución, que tiene muchos años, ha trabajado por años, mucha historia, más de 50 años. Se hizo el Centro de Rehabilitación Gaby Brimer hace mucho tiempo, hace más de 50 años, como les platico, y por tradición el DIF sigue trabajando toda la parte de la rehabilitación y la rehabilitación no hospitalaria, porque también el sector salud tiene todos sus hospitales en todo el país y ellos ven toda la parte de rehabilitación hospitalaria, pero cuando los pacientes son dados de alta, pues ya no están en el hospital, ellos acuden a toda la infraestructura que tiene el Sistema Nacional DIF. La siguiente, por favor. Me voy a parar porque no veo bien. Miren, el DIF tiene, además déjenme decirles algo muy importante que están nuestros compañeros y que nos van a poder decir si digo la verdad o no. Esta infraestructura no la tiene ningún país del mundo. No existe en el mundo. Tiene 128 centros de rehabilitación en las 32 entidades federativas y se tienen 1.515 unidades básicas de rehabilitación. Estas unidades básicas de rehabilitación se están haciendo desde hace más de 25 años y cada vez van creciendo más, porque los municipios están haciendo estas unidades básicas de rehabilitación, porque se veía en la necesidad de que las personas que tenían algún problema de discapacidad, ¿cómo iban a tener atención si iban a 3 o 4 horas de camino a su ciudad capital, que es donde estaban los centros? La siguiente, por favor. La infraestructura para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Aquí el subsecretario Rubí mencionó, y me da mucho gusto y felicito a la Secretaría de Trabajo y por supuesto también a CONADIS, porque si uno de los retos fundamentales, y también lo dijo el coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Social, es que las instituciones federales y estatales nos pongamos de acuerdo. Porque lo que siempre ha pasado durante muchos años en el país, y ahora pasa menos, pero afortunadamente siempre hemos tenido
a las organizaciones de la sociedad civil organizada. Las organizaciones de la sociedad civil organizada nos han dado el ejemplo para muchos de los programas que nosotros tenemos. Los inicia quien la padeció. Yo me acuerdo hace muchos años, cerca de 20 años, yo era director general de rehabilitación y Santiago Velázquez, que está aquí, si levantas tu mano, por favor, Santiago, te pido un fuerte aplauso para Santiago. Él es el presidente de Vida Independiente y él hace 20 años era promotor del Sistema Nacional DIF en su estado natal, en Nayarit. Posteriormente, él tuvo un accidente, trabaja como promotor, trabaja muy bien y se da cuenta que va a lograr más cosas dentro del gobierno, logra más cosas haciendo un trabajo por medio de la sociedad civil organizada. Y él ahora tiene una empresa muy exitosa. Y si alguien sabe de esto, pues es muchas veces las personas que la padecen o los familiares que lo padecen. Y lo hacen transparente, lo hacen bien, lo hacen rápido. ¿Y saben qué? Con procesos muy eficientes. En la empresa, en los aeropuertos, en el aeropuerto de la Ciudad de México hay muchos compañeros en silla de ruedas que son amables, llegan puntuales, están en los bancos. Y todo eso ha sido gracias al trabajo desde hace mucho tiempo que ha estado haciendo pues, las organizaciones, como les digo, y también el gobierno. Él organizó hace aquí a unos cuantos, 1 kilómetro, 2 kilómetros de aquí, organizó hace cerca de 18 años, me acuerdo, estaba el presidente Cedillo, organizó algo parecido internacionalmente. ¿Es así? Y por eso, poco a poco, que nos falta mucho por hacer, aquí como mencionaban, una de las personas que antecedieron y preguntaban que si los restaurantes, que si esto, que si lo otro, que por qué los restaurantes realmente los baños están arriba. Hace falta mucho por hacer, mucho por hacer. Pero sí les puedo decir que ahorita, 20 años atrás, las cosas han cambiado. Y han cambiado gracias a gente como Jesús Toledano, como a mucha gente de todas las organizaciones de la sociedad civil, que les puedo decir como Amán, como Carmelina Ortiz Monasterio. Ha pasado muchos mexicanos, mexicanas y también de países extranjeros, que yo felicito ampliamente a España, porque España, cuando fueron muy ricos, esa parte de dinero la aprovecharon muy bien, muy bien. Sí, no. Aprovecharon muy bien el dinero. Y déjenme decirles que están muy accesibles casi todas sus ciudades de ese país. Y tienen adelantos para ciegos, para sordos. De verdad, quiero darle un fuerte aplauso al país y que siempre nos están ayudando. Gracias. La siguiente, por favor. Ya vamos para lo que me contrataron. Miren, los tipos de ingreso al área de rehabilitación laboral es por medio de los centros de rehabilitación, la infraestructura que les dije. Otros son por medio de las empresas. Otras son las agencias de integración laboral, que por ejemplo, ¿dónde está Humberto de Canacintra? Pásate, Humberto, él sí necesita conocerlo. Humberto de Canacintra es una gente que desde hace más de 20 años pásate, Humberto, porque de verdad las empresas son clave en todo este trabajo. Está su jefe, pero de modo. ¿Quién es su jefe? Pero déjenme decirles que él es más que nada de la empresa. Hay una agencia que tiene muchos años ahí con él, en Canacintra, y que la maneja exitosamente mi querida compañera Amalia. ¿Dónde estás? Si eres tan amable, ponerte de pie. Porque hay que hablar también de lo que sí se hace y de lo que se está haciendo muy bien y de lo que se está copiando. Porque los programas exitosos, pásate, Amalia, los programas exitosos los han hecho estas personas. Ella es una funcionaria del DIF, que yo me puse muy triste hace unos meses, como un mes y medio, que fue a decirme que se iba. ¿Vas a entrar todo esto? Amo este trabajo me ha permitido crecer personalmente y profesionalmente. El DIF es
extraordinaria institución que nos brinda a todos, a las personas que tienen y a los que aparentemente no tenemos discapacidad, un crecimiento muy grande. Amo este trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren, aquí les voy a dar unas cifras muy rápidas. El tipo de discapacidad, que es la más frecuente, la motora, y las personas que han sido incluidas en el trabajo son, sí les alcanzan a ver las cifras bien, ¿no? Bueno, eso es. Las personas ciegas, ¿no? ¿Está bien? Levanten la mano, a ver. Las personas ciegas. Bueno, miren, las personas motoras que se incluyeron en el 2013 son 986 y en el 2014, 2124. De discapacidad intelectual, 630 y en 2014, 1006. En todo el país. Luego, la discapacidad visual, fíjense que en el 2013, 442 y en el 2014, 204. Hemos tenido a la baja esta discapacidad y vamos a empezar a trabajar para poder ayudar a más personas y hacer nuestro trabajo como debe ser, porque estamos fallando en varios estados. La discapacidad auditiva está parejo, es 264 en 2013 y 268 en el 2014. Discapacidad múltiple, 156 y en el 2014, 126. Da un total del 2013 de 2.478 y en 2014 de 3.728. Todo esto ha sido posible gracias a la coordinación que se tiene, la siguiente, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Porque la siguiente también, la Secretaría del Trabajo ha hecho y nos ha dado la que sigue. La que sigue es, la Secretaría del Trabajo nos ha dado unos equipos para evaluar las aptitudes y habilidades de las personas con alguna discapacidad, que se llama VALPA. Levante la mano quien no conozca lo que es un VALPA. Muy bien, muchas gracias. Ya te vimos. El VALPA es un instrumento que psicólogos lo trabajan para ver las habilidades y aptitudes de las personas. Valen aproximadamente este equipo entre 1,5 millones y 3 millones de pesos. Este equipo nos los está otorgando la Secretaría del Trabajo y se están haciendo convenios con los DIF de los estados. Ya tenemos en 17 estados de la República, tenemos el VALPA, está por darnos otros 10. Con estas habilidades y aptitudes también se capacitan a las personas con alguna discapacidad y es la forma en la que las agencias de integración laboral se ponen en contacto con las empresas y entonces las personas que van a ser empleadas tienen mayor capacidad para el trabajo y van a tener un mejor sueldo. La siguiente. Miren, las fortalezas de las prácticas exitosas que hemos tenido pues es la atención rehabilitatoria integral. Nosotros vemos a las personas que llegan a los centros de rehabilitación, de un 100% de las personas que llegan a estos centros, aproximadamente el 30% son menores de 15 años. Entonces, nosotros al centro llegan gente de más del 70% es mayor de 15 años. También en los centros de rehabilitación y en las unidades básicas de rehabilitación han incrementado el número de personas y pacientes mayores de 60 años por todas las enfermedades crónico-degenerativas, por los accidentes, por la violencia, también a muchas personas en edad reproductiva. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial ha hecho que tengamos muchos pacientes amputados. Los accidentes con secciones medulares completas, también con accidentes para muchas personas ciegas. Con la diabetes, el problema de cataratas y problemas en nervio óptico. También tenemos muchos pacientes mayores de 15 años con problemas auditivos, hipoacúsicos o sordos. Entonces, toda esta parte de las personas que nosotros estamos atendiendo, si no les damos una atención integral con la Secretaría del Trabajo, por medio del DIF del Estado,
Ahorita, afortunadamente, pues ha habido un cambio de leyes que Jesús Toledano en CONADIS, y lo han hecho también los legisladores, que tenemos varios legisladores, y otra vez hay legisladores que tienen alguna discapacidad, y la verdad son gente que, pues, que pone su vida para que las cosas se logren. Otra de las personas que están aquí, que ya no le pude hacer un reconocimiento, era María Angélica Luna Parra. Ella hace cerca de 25 años está luchando por toda esta parte que estamos haciendo. Entonces, realmente, lo que nosotros ahorita tenemos que estar viendo es cómo podemos capacitarnos mejor para que, y este programa, gracias al licenciado Toledano, mandó llamar al DIF para que nos pusiéramos de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, y el modelo de las agencias que tienen ya más de 20 años en la Ciudad de México se puedan replicar y se puedan tener en todo el país. Yo los invito a ustedes para que los centros de rehabilitación que hay puedan entrar a internet. Yo les voy a dejar al ratito mi correo para que puedan ir a ver cómo trabajan las agencias de integración laboral, por un lado, y por otro lado, cómo se capacita y se evalúa a las personas para el trabajo. La siguiente. Esas son las recomendaciones que nos dieron en la ONU, que era fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo, establecer mecanismos de protección al trabajo forzoso, acciones en favor de las mujeres indígenas con discapacidad, la cuota laboral que lo está haciendo Jesús, que también están haciendo reglamentos para que estas leyes se cumplan, los ajustes razonables para los trabajadores con discapacidad. ¿Sí pueden pasar la siguiente? Gracias. Y la estrategia, pues realmente nacional, y que nosotros nos sumamos, que gracias a que el presidente, la verdad, el presidente de la República, y esto no es un anuncio, puso en orden para que no estemos cada quien por nuestro lado, porque antes todo se duplicaba. Entonces también tenía que haber un consejo nacional para atender todo el problema, la prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con discapacidad y la inclusión laboral. Todo lo que tiene que ver, que hubiera un organismo rector. Afortunadamente se formó y está CONADI, que lo están haciendo bastante bien. Tenemos 2 años, unos meses trabajando. Hay gente que siempre, ya sabe, siempre no falta el de que no hace nada, ¿no? No falta. Quien crea que no hacemos nada, que nos busque y le enseñamos que sí estamos trabajando. Porque además, déjenme decirles, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ahorita no están. Pero si yo les digo, esas unidades básicas de rehabilitación, casi todas las hacen, esas 1515, los presidentes municipales, pero con las mamás de los niños que tienen alguna discapacidad, con las hijas de los señores ya grandes que tienen discapacidad. Nos estamos uniendo los buenos son muy únicos. La siguiente. El objetivo de la agencia, que siempre dicen, no, es que el crimen organizado, eso sí se organiza. Nosotros también. Además, vean qué infraestructura tiene nuestro país de veras. Yo he ido a reuniones, bueno, díganme, lo conozco perfectamente el país, no hay centros de rehabilitación. Son súper ricos. Bueno, pero vamos, de veras, vamos a estar compañeros de otros países. Yo cuando voy a reuniones, que hace el INCESO, que hace también España, y que vamos todos Centroamérica y Sudamérica, hasta creen que estoy de San Andrés. O sea, hasta me veo mal porque cuando hago una presentación y digo todo lo que hay en el país, no la creen. ¿No? Porque luego, por ejemplo, pues hay países que tienen 8, 10, 15 o 30 millones de habitantes, y cuando les dices que aquí hay 115 millones, y para atender 115 millones de personas, nomás vean la infraestructura, y esa infraestructura no se hizo ahorita, empezó hace 50 años, un poquito más de 50 años. La siguiente ya no hay. Aquí miren, la inclusión laboral, déjenme hacer. Están los sistemas estatales, están las dependencias de la Administración Pública Federal, los organismos de la sociedad civil, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el sector empresarial, y coordinándonos a todos, nuestro queridísimo Jesús Toledano. Le quiero dar un fuerte aplauso, porque siempre está haciendo muy bien.
¿Hay alguna más? Ah, miren, aquí están las empresas. Miren, Bimbo, Soriana, Liverpool, Tienda del Sol, Banamex, Escocia Bank, Kraft, Gamesa, Bonafont, Suburbia, Hotel Holiday Inn, Superama, Gamesa, todos. Oxxo, maquiladoras Chedraui, Maizoro, Dupont, Sabrita, Seat. Qué bonito, ¿no? La verdad que padre que ellos quieren participar. Y déjenme decirles que las personas con alguna discapacidad que andan a trabajar cumplen más y faltan mucho menos que las personas que no tienen alguna discapacidad. Entonces a todas las personas que están trabajando en ese lugar y que lo han hecho muy bien, y además es el objetivo, las personas que tengan una inclusión laboral. Miren, alguien que pierde una pierna, alguien que quede en silla de ruedas, alguien que nació con algún problema, una enfermedad congénita. Lo más importante cuando uno tiene más de 15, 20 años, pues es ser su familia y la otra es ser productivo. Entonces, eso de que estuviéramos nosotros dando las terapias físicas, la parte médica, estaba incompleto. Lo que la gente quiere es trabajar. La gente lo que necesita es trabajar y ser productiva. Y está bien pagada. Y además, déjenme decirles una cosa, que es un derecho que todos merecemos. Y que lo tenemos que hacer. Y que los que estamos del lado del sector público, que nos toca trabajar, estaría perfecto que nos quiten si no hacemos lo que nos toca hacer. Porque ¿saben qué? No se vale dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Y los que siempre están de negativos y dándonos lata, no van a poder con nosotros. Porque cada vez estamos haciendo las cosas mejor. Claro, tenemos algunos sindicatos que no quieren, que los empleados no quieren trabajar y que son sindicalizados. Estamos sensibilizando también a los líderes sindicales para que no estén dando lata, para que se sumen igual. Entonces, todo esto que estamos haciendo en México, yo me siento muy orgulloso del país, me siento muy orgulloso de la gente, me siento muy orgulloso de las mamás con niños con discapacidad, de los hijos y de los abuelos y de todos los que están siempre alrededor de la persona que tiene alguna discapacidad, de alguna gente que por ayudar a otra persona, un compañero que tuve de jóvenes en la Cruz Roja Mexicana de la Juventud, un compañero que por estar ayudando a una persona tuvo un accidente y ahora está en silla de ruedas. Y él sigue ayudando y está en CONADIS, él es otro compañero de CONADIS. Te mando un abrazote. Muchas gracias a todos y gracias por habernos invitado. Muchas gracias, Ricardo. Paso la palabra a Laura. Sí, aquí no somos ricos, llama. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradeceros la invitación a participar a este foro de intercambio de experiencias, que seguro que va a ser muy productivo para todos, y especialmente al cálido acogimiento de CONADIS y de la OES y de todos ustedes. Antes de iniciar la exposición sobre qué medidas se están haciendo en España para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, me gustaría presentar el trabajo que hacemos en la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, en el que coordinamos las políticas transversales de discapacidad con los ministerios que tienen la competencia correspondiente, por ejemplo, en este caso con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el de Administraciones Públicas, que es el que tiene la competencia en empleo público. Y también es muy importante en el trabajo que realizamos la utilización de un lenguaje inclusivo, porque el utilizar la palabra es el primer instrumento para el cambio de mentalidad. Y ahora ya, por favor, si me pueden poner tenía una diapositiva, una presentación, y si no, pues empiezo hablándoles que en España las personas con discapacidad son consideradas, tenidas en cuenta, como un colectivo prioritario por las políticas públicas de empleo. El derecho al trabajo es un derecho de todos los ciudadanos reconocidos en la Constitución y que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercitarlo en condiciones que apliquen la garantía de la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación. La finalidad de la política de empleo en España es el conseguir aumentar las tasas de ocupación y de actividad de inserción laboral, así como mejorar la calidad del empleo y conseguir unas condiciones de trabajo dignas, combatiendo activamente la discriminación.
¿Cuáles son las medidas, algunas de las medidas que se desarrollan para ello? En primer lugar, es muy importante el activar a las personas con discapacidad al empleo, y una de las medidas que están previstas en nuestro plan de acción y que ya se llevan desarrollando desde hace tiempo por el sistema de la seguridad social es la posibilidad de compatibilizar las prestaciones de incapacidad permanente, tanto las contributivas como las no contributivas, con el empleo en determinados casos y en función de la situación de la persona con discapacidad. Otra de las medidas, y que es un presupuesto previo para el ejercicio del derecho a la vida independiente y por tanto al trabajo, es la accesibilidad, como que ya se ha tratado en numerosas ocasiones, pero no solo la accesibilidad al centro de trabajo y a la adaptación del puesto de trabajo y ajustes razonables, sino la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados, los medios de transporte y, por tanto, y también, como no, con las relaciones que tienen las personas con discapacidad con las administraciones públicas. La política de empleo en España es desarrollada por el Sistema Nacional de Empleo, que está integrado por el Servicio Público de Empleo y el Servicio Público de las Comunidades Autónomas, por la configuración estatal que tenemos, la organización estatal. Y este Sistema Nacional de Empleo presta una serie de servicios a los usuarios, es decir, tanto a las personas demandantes de empleo o a las personas ocupadas como a las empresas. Estos servicios son los de orientación profesional, el de colocación, intermediación laboral y asesoramiento de empresas, orientación profesional y el apoyo al trabajador autónomo y al emprendimiento. Estos servicios son prestados por los servicios públicos de empleo siguiendo unos criterios de accesibilidad, es decir, teniendo en cuenta las condiciones especiales de las personas con discapacidad y diseñando, por tanto, un itinerario personalizado para cada demandante de empleo y, en este caso, teniendo en cuenta sus características especiales. Bueno, ya voy por la siguiente. Si puede pasar dos diapositivas, la siguiente, por favor. Ahí está. He hablado de los dos primeros puntos, ahora estoy en el tercero, que es la atención personalizada y adaptada. Esta atención puede ser llevada a cabo de forma presencial y no presencial. De forma presencial por las oficinas de empleo, pero también por las entidades colaboradoras o agencias de colocación, que en España, por ejemplo, tenemos aquí la Fundación UCES, agencia de colocación, y de forma no presencial a través de un portal único, una página web, Empleate, que reúne la oferta y demanda de empleo tanto del sector público como ya se han sumado varias entidades privadas, entre ellas también la ONCE, para ofrecer esta intermediación laboral vía Internet. Una de las formas de ofrecer un servicio público de calidad a las personas con discapacidad es coordinándose los servicios sociales con los servicios públicos de empleo. Legalmente, por ley, en España estos servicios están obligados a coordinarse y actualmente se lleva a cabo a través del informe de actitudes. Los servicios sociales en España, en concreto los equipos de multiprofesionales de valoración y calificación del grado de discapacidad, son los encargados de valorar y reconocer la situación de discapacidad, pero también a través de estos informes de actitudes se valora y con la información que toman a la hora de realizar en la valoración de la situación de discapacidad, en este informe de actitudes se contiene una información básica con las capacidades y las competencias funcionales, así como de los riesgos que pueda tener la persona con discapacidad a la hora de desempeñar su puesto de trabajo y las adaptaciones o ajustes razonables que sería necesario que se les realizasen, con el objetivo de que esa información se le traspase a los técnicos de las oficinas de empleo, para de ese modo sea más fácil diseñar el itinerario personalizado de inserción laboral. Por favor, ¿podéis pasar a la siguiente pantalla? Otra de las medidas que se desarrollan desde hace bastante tiempo y con éxito son las medidas de fomento de empleo. Nuestra Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Inclusión Social establece la obligación de los poderes públicos de promover el empleo de las personas con discapacidad, y para ello se establecen una serie de medidas de fomento en los distintos tipos de empleo, como lo tenemos ordenado en nuestra ley, por el que las personas con discapacidad pueden ejercitar su derecho al trabajo, ya sea en el empleo ordinario, tanto
tanto las empresas públicas o privadas como las administraciones públicas. Dentro del empleo ordinario se desarrollan los programas de empleo con apoyo. También se establece una serie de medidas que conocemos como empleo selectivo, que a continuación explicaré un poco, y también las adaptaciones, las medidas de acción positiva que se desarrollan dentro de las administraciones públicas para fomentar el empleo público. También, como empleo protegido, se establecen medidas de fomento en los centros especiales de empleo y en los enclaves laborales, y también se cuenta con un programa de fomento del empleo autónomo. En cuanto a las medidas de fomento en el mercado ordinario de trabajo, la siguiente diapositiva veremos que se resume principalmente en dos medidas incentivos económicos y la cuota de reserva. En el empleo ordinario se establece una obligación de reservar el 2% de los puestos de trabajo en empresas de 50 o más trabajadores sobre el total de la plantilla de todos los centros de trabajo. Si no como con el tiempo se vio, esta medida está en vigor en España desde el año 82 cuando se aprobó la LISMI, pero con el tiempo se vio que no había dificultades de cumplimiento. Entonces se aprobaron una serie de medidas alternativas que facilitó a los empresarios el cumplir esta cuota de reserva a través de estas medidas alternativas a las que pueden acceder las empresas cuando aleguen una serie de causas, como por ejemplo que el Servicio Público de Empleo no les ofrece personas trabajadores con discapacidad que se ajusten a su perfil, o la empresa tenga problemas de cobertura o económicas, por ejemplo. Y en este caso deben de realizar la solicitud al Servicio Público de Empleo y se les expide un certificado de excepcionalidad. ¿Y qué medidas alternativas se pueden favorecer? En primer lugar, pueden celebrar un contrato con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo, y con el objeto de que ese centro especial de empleo o trabajador autónomo pues preste unos servicios que sean ajenos o secundarios, no los principales que realiza la empresa, que sea su objeto principal de la empresa, o también que les venden el suministro de una serie de materiales, bienes, productos, servicios. Otra de las medidas alternativas consiste en la realización de donaciones y acciones de patrocinio a asociaciones cuyo objeto fin sea la promoción y la inserción laboral de personas con discapacidad, y también a asociaciones cuyo fin sea el apoyo del deporte paralímpico, y una vez que los deportistas paralímpicos han finalizado su carrera deportiva, ampararles y enviarles a una inserción laboral en el mercado de trabajo. Y finalmente, otra de las medidas alternativas que se establecen es la constitución de un enclave laboral. El enclave laboral consiste en un contrato que se firma entre una empresa, conocida como empresa colaboradora, y un centro especial de empleo, por el que un grupo de trabajadores del centro especial de empleo se traslada a la empresa a realizar su actividad productiva. El fin de este contrato es que la empresa conozca a estos trabajadores en persona y las capacidades. Entonces, su objetivo, por tanto, es que sea un tránsito del empleo protegido al empleo ordinario, el mercado ordinario de trabajo. Otra de las medidas de fomento del empleo que se establecen en el mercado ordinario de trabajo, como ya he comentado, son los incentivos económicos. Si me podéis poner, por favor, la siguiente diapositiva. Vemos que hay un fuerte apoyo a la contratación de las personas con discapacidad a través de subvenciones de las que se beneficia el empresario. Por cada contrato celebrado se paga por una sola vez la cuantía varía en función de la duración del contrato de trabajo y de otras variables como el tipo de discapacidad, el sexo del trabajador. También se paga una cuantía de hasta 900 euros para la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. Las bonificaciones, como también aquí en México, bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social del 100% de esas cuotas durante toda la celebración del contrato. Y también se benefician las empresas de unas deducciones fiscales, se les reduce la cantidad que tienen que pagar
en el impuesto de sociedades. Por favor, la siguiente diapositiva. Otra de las medidas dentro de que podemos clasificar dentro para apoyar el empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo son las condiciones que se conocen como empleo selectivo, y que son todas aquellas condiciones de readmisión para favorecer la readmisión del trabajador que ha padecido una discapacidad sobrevenida, para que sea transmitido de nuevo en la empresa. En este caso, las empresas se benefician de un 50% de la rebaja en la cuota empresarial durante 2 años. El empleo con apoyo, el programa de empleo con apoyo, es un programa que ha sido reconocido internacionalmente como buena política por España en el Zero Project, y consiste en una serie de acciones de orientación y acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo. Llevan a cabo unos preparadores laborales especializados, y esas acciones van desde los primeros contactos con la empresa, comentando y conociendo a los empresarios, a los compañeros, y luego están durante un tiempo en la empresa con el trabajador para crear esa red de apoyos. Y su fin, por tanto, es facilitar esta adaptación social y laboral. El programa tiene un tiempo de duración que va entre 6 meses y 1 año, que también se amplía hasta 2 años. Va dirigido especialmente a colectivos que denominamos con dificultades de inserción laboral, como aquellos que tienen una discapacidad intelectual, enfermedad mental, una grave discapacidad física. Y en este caso lo que se subvenciona son los costes laborales de la contratación de los preparadores laborales que realizan las entidades promotoras, que puede ser una asociación como la ONCE o como otro tipo de asociaciones, o incluso que la propia empresa sea entidad promotora y tenga un servicio de empleo con apoyo en la empresa. Por favor, la siguiente diapositiva. El empleo público en España, las administraciones públicas somos conscientes de que tiene que ser un referente a la hora de facilitar y de apoyar el empleo de las personas con discapacidad. Es por ello por lo que se reserva hasta un mínimo del 7% de los puestos de trabajo que se ofrecen anualmente en la oferta de empleo público. De ese 7%, el 2% se reserva para personas con discapacidad intelectual, a los que se les realiza unos procesos selectivos adaptados y específicos para ellos. Otra de las medidas de acción positiva en el empleo en las administraciones públicas son las adaptaciones y ajustes razonables que se desarrollan en los procesos selectivos. Nosotros, para acceder a las administraciones públicas, tenemos como funcionarios, y también como personal laboral, tienen que pasar una serie de exámenes. Entonces, las personas con discapacidad tienen derecho a que se les amplíen los tiempos en función de su grado de tipo de discapacidad, y también a que se les faciliten los apoyos que necesiten para poder realizar en igualdad de condiciones los exámenes, las pruebas selectivas. También otra de las medidas es la preferencia en la elección de destino, ya que una vez que apruebas la oposición o pasas el proceso selectivo, tienes que, lo justo es que se te dé la opción, si tú tienes una serie de problemas, por ejemplo, de movilidad, o se puede prever que vaya a haber algún problema a la hora de adaptar tu puesto de trabajo, hay una preferencia de elección de destino en ese sentido. También se realizan los ajustes oportunos para que la persona pueda realizar su capacidad y su competencia en el puesto de trabajo, y también se establecen las oportunas adaptaciones y ajustes razonables en la formación a la que tenemos derecho todos los empleados públicos para poder promocionar. Entonces se les facilitarán los medios necesarios, los ajustes de tiempos y de medios, y también se establece una preferencia a la hora de ser seleccionados para los cursos de formación. La siguiente diapositiva, por favor. El empleo protegido
tradicionalmente ha tenido un fuerte apoyo por las administraciones públicas. El trabajo que desarrollan los centros especiales de empleo en España se definen como auténticas empresas que realizan una actividad productiva de bienes y servicios y que participan regularmente en operaciones de mercado. Un centro especial de empleo se caracteriza principalmente porque la mayoría de sus trabajadores son personas con discapacidad, al menos un 70% o de ahí a todas las que puedan en función del proceso productivo de la empresa. Estos centros especiales de empleo proporcionan un trabajo productivo y remunerado para las personas con discapacidad adecuada a sus características y su objeto social es precisamente el que las personas con discapacidad que trabajan en esa empresa puedan luego trabajar en el empleo ordinario, en el mercado ordinario del trabajo, y que para ello cuentan también con unidades de apoyo que llevan a cabo una serie de servicios de ajuste personal y social, de rehabilitación, de apoyo, de temas deportivos culturales, por ejemplo, etcétera. En la siguiente diapositiva vemos que los centros especiales de empleo se pueden clasificar en públicos o privados en función de quién sea el organismo o el órgano o la entidad que los cree, porque también pueden ser creados por las administraciones públicas y por las asociaciones, por supuesto, o entidades privadas. Y también se distinguen en función de si aplican la totalidad de sus beneficios a la propia actividad de la empresa o no. Si se distinguen con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Y para que sean considerados como centro especial de empleo, se les tiene que registrarse y reuniendo todos estos requisitos, acreditándolos en un registro que tiene el Servicio Público de Empleo. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos que las ayudas y subvenciones que reciben los centros especiales de empleo con motivo del trabajo que realizan con las personas con discapacidad, y que gracias también a estas ayudas han conseguido que en este tiempo, en los últimos años que España ha atravesado una crisis económica de dificultades, pues el mantenimiento de la actividad y de inserción y de contratación de los centros especiales de empleo se ha mantenido. Algunas de ellas son las subvenciones para la generación del empleo, la creación y la ampliación de las plantillas. Para el mantenimiento de los puestos de trabajo se subvenciona también el 50% del salario mínimo interprofesional, también las subvenciones de ajustes y adaptación de puestos de trabajo y las bonificaciones de cuotas, como vemos en el mercado ordinario. También se subvenciona los costes laborales para la contratación del personal que trabaja en las unidades de apoyo a la actividad profesional, que es un equipo multiprofesional. Y también, como hemos visto antes, se subvenciona los enclaves laborales. En este caso, la subvención la recibe la empresa colaboradora, la que acoge a los trabajadores, y su cuantía es superior a la que reciben en el caso del mercado ordinario, y también se benefician de las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social del 100% y de subvenciones a adaptación de puestos de trabajo y ajustes razonables. La siguiente diapositiva. El programa de empleo autónomo tiene una importante también apoyo financiero para iniciar su proyecto. Este programa está dirigido a personas con discapacidad que estén registradas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, y como vemos en una amplia variedad también se subvenciona la asistencia técnica, también la formación, cursos de formación a la hora de, por ejemplo, de gestión a la hora de arrancar la empresa, y bonificaciones de acuerdo a la seguridad social del 50% durante los 5 primeros años. El RETA es el régimen especial de trabajadores autónomos en España, de seguridad social. Y finalmente me gustaría acabar con una de las medidas de empleo, por favor, la siguiente diapositiva, que consiste en la responsabilidad social empresarial. En España, y que vamos a ver también va a ser el objeto de este foro, en España existe una estrategia española de responsabilidad social empresarial que contiene medidas también que están recogidas en la estrategia española sobre discapacidad,
y que van dirigidas no solo a apoyar a que las empresas realicen prácticas responsables, sino también va dirigida a las propias administraciones públicas como empleadoras, con el convencimiento de que una práctica responsable es un motor económico de crecimiento de todo el país. Así, por ejemplo, algunas de las medidas que se contienen en esta estrategia que me gustaría destacar son las medidas de conciliación de la vida laboral, de flexibilización horaria, el impulso del teletrabajo, ya que con las nuevas tecnologías el teletrabajo se configura como una opción muy importante para activar a las personas con discapacidad para el empleo y sin discapacidad para todos y que contribuyan a la conciliación de la vida laboral y la racionalización de los horarios. La Administración Pública, la Administración General del Estado, dentro de esta estrategia, dentro de este plan de responsabilidad, realiza también un informe con sus actividades y, por ejemplo, los empleados públicos nos beneficiamos de una jornada flexible cuando, entre otros aspectos, tienen algún hijo con discapacidad. Y otra de las medidas que me gustaría destacar son el favorecer y el promover las cláusulas sociales en la contratación pública socialmente responsable. Así ya en nuestra legislación existe la prohibición de contratar con aquellas empresas que no cumplan con la cuota obligatoria del 2% o las medidas alternativas. También se establece una preferencia para aquellas empresas que cumpliendo a la hora de presentarse a un concurso público y en la licitación pues presenten una cuota de reserva superior al 2%. Entonces, en este caso se opta por la que tiene un mayor compromiso con el de las personas con discapacidad. Y también en los pliegos de cláusulas se redacta conforme a criterios de accesibilidad y diseño para todas las personas. Y finalmente también se reserva hay una reserva de contratos para centros especiales de empleo. Y bueno, todo esto es un pequeño resumen de todo lo que estamos trabajando, de algunas de las medidas que estamos trabajando en España para impulsar y apoyar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, cuyo objetivo último también es el apoyar uno de los objetivos de la estrategia europea, que es el que el 75% de la población activa en Europa de la población europea sea población activa. Entonces, es el fomentar que las personas con discapacidad también son parte de ese objetivo. Y por último, me gustaría también subrayar que todas estas medidas han sido posibles porque en España el movimiento asociativo se ha unido desde hace muchos años en una confederación de representantes de personas con discapacidad, todas las distintas asociaciones, y son un único interlocutor con el Estado en muchas ocasiones. Entonces, eso ayuda a que se impulsen estas medidas. Muchas gracias. Criterios y que empujen y desarrollen política pública, nunca se van a lograr los esquemas. Ya Ricardo lo decía, ¿no? Las personas con discapacidad trabajan y son buenitos y sonríen y por poco nos portamos bien. O sea, esos son los estigmas que yo considero que deben borrarse. Nosotros estamos en el mundo y estamos centrados, amamos, queremos, tenemos relaciones sexuales, tomamos, fumamos y no somos marcianos ni de otro planeta. Somos seres humanos a los cuales nos merecemos respeto y consideración. El esquema de la política pública, si por favor le ponen la presentación. En real, en Ecuador se hace un cambio teniendo un vicepresidente que tenía discapacidad, que era Lenín Moreno, que estaba en silla de ruedas, y comienza a arrancar con un gobierno de la Revolución Ciudadana con un cambio de política pública. Se nace desde un nacimiento del nivel asociativo creado por 5 federaciones: Federación de Ciegos, Federación de Sordos, Federación de Físicos, Discapacidad Intelectual Mental, y una federación de ONGs que trabajan de y para la discapacidad. Conjunto que hacen propuestas directamente en la política pública. La siguiente, por favor. Así es que nace en el 2006. Por favor, la siguiente. Sigue, por favor. Sigue, por favor. Principalmente el Código de Trabajo, donde se establece mínimo 25 personas del 4%, tanto para lo público y privado.
¿Por qué? ¿Por qué no hacer diferencia a lo público y privado? El Estado, si cumple el 4%, el empresario debe cubrir el 4%. No el Estado es el uno más y el otro menos. Debe ser equiparado para poder exigir los derechos establecidos en la norma. Se hizo progresivo, se hizo un año, porcentaje por año. 1% en un año, 2% el otro año, 3% porque tenía que prepararse la empresa y las personas con discapacidad. Y las multas actualmente, de acuerdo a la reforma, son bastante altas, son de 10 a 15 salarios mínimos vitales vigentes si no cumple la normativa de contratación. En Ecuador vale $3.385 el salario mínimo. Significa que el mínimo de multa es 3.850 por persona con discapacidad que no contraten, en cierto modo, y que tiene que hacer seguimiento quien regula y norma, que es el Ministerio de Trabajo. Se aplica el tema principalmente el protocolo facultativo, donde promueve el tipo de empleo y promueve principalmente quienes deben trabajar, es el Ministerio de Relaciones Laborales o la Secretaría Laboral. Los consejos, o el Consejo de Igualdad de Discapacidad, tienen que vigilar la política pública principalmente. Sigue, por favor. La Constitución establece, hablamos de grupos vulnerables, yo he oído mucho cuando dicen el favor para las personas con discapacidad. Ningún favor, para mí no existe ningún favor que tenga que hacerme nadie. A mí tienen que cumplir mis derechos establecidos constitucionalmente, naciendo desde que somos más vulnerables. Somos más vulnerables porque la sociedad discrimina más. Porque no es el problema de la discapacidad, el problema es las personas que a veces que no tienen discapacidad no van teniendo el enfoque del respeto a la diversidad. Es fundamental respetar en muchos casos 5 discriminaciones. Mujer de raza negra, pobre, con hijo con discapacidad, ella con discapacidad tiene 4 discriminaciones. Entonces la diversidad es un concepto que tiene que entender la sociedad, donde garantice la igualdad de derechos, principalmente basándose. En mi país, la promoción, cuando se reformó la Constitución, nos llegamos a llamar grupos de atención prioritaria, porque el Estado debe garantizar prioritariamente mi acceso al trabajo, a la salud, al transporte, al medio físico. Es una construcción de años, no quiere decir que tengamos todo ahora. Nos hemos demorado en construir, nos falta un montón por construir, pero hemos tenido avances lógicos que nos han permitido mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y su familia. La siguiente, por favor. Hay un decreto ejecutivo que habla principalmente sobre la capacitación. Aquí tuvimos un problema. Cuando era la capacitación gratuita dijimos que vaya con acompañamiento de los familiares. Los familiares abusaron cuando teníamos esta capacitación, porque los familiares se capacitaban más que las personas con discapacidad, ¿no? Y se aprovecharon de que tenían alguien con discapacidad. Ese es el entorno que a veces no respetamos la sociedad con discapacidad ni el mismo familiar. Así que hay que revertir este proceso, se denegó hasta hacer un análisis real para que la gente no abuse de las políticas públicas. Lo siguiente, por favor. En acuerdo ministerial del tema de sustitutos, mucho pretexto del empresario. El empresario típico es, podrá, no podrá, que ir a traer o traerá un hito que no se le note, por poco, ¿no? Es lo típico del miraje de la gente cuando se ve. Cuando decían que no había muchas personas con discapacidad para trabajar, entonces di una alternativa, dijo, ok, vamos a nombrar sustitutos, pero sustitutos certificados. ¿Qué significa? La cuota laboral, el 2% para personas con discapacidad y el 2% para sustitutos con discapacidad severa. O sea que si el papá, la mamá, el hermano que vive en el entorno de la casa puede ocupar y podría pasar a ser parte de la cuota. Lo que no puede es bajar de ese 2%. Principalmente registrándose por medio del Ministerio de Inclusión Económica y el Ministerio de Trabajo le acredita. En la lógica funciona así, porque uno de los dos puede trabajar y el otro puede cuidar al niño. ¿Sí? Sigue, por favor. Hay una ley de justicia laboral que fue un boom en mi país ahora actualmente, que era por qué razón había una ley que violaba y discriminaba a mujeres, discriminaba a sindicalistas y violaba a las personas con discapacidad. Entonces resultó que se aprobó principalmente que se mantenga lo que decía la ley de discapacidad. Si una persona con discapacidad es despedida injustamente, tiene derecho a 18 remuneraciones. ¿Sí? 18 remuneraciones y además los de ley. Y encima más tiene que aplicar la normativa de discriminación, que es una multa que tiene. Si la mantiene la lámina, por favor. Principalmente. Pero también se incorporó el tema de las mujeres damas de casa, donde también pueden tener acceso a la seguridad social que le permiten este proceso de incorporación. Sigue, por favor. Yo creo que es importante las medidas de acción afirmativa, nada de beneficios. Todo el mundo habla, ¿qué beneficio tengo? Acción afirmativa. Afirmo mis condiciones, afirmo mi condición, ratifico mis derechos y
y notifico que mis obligaciones son estas. Esos son los enfoques que tenemos que luchar. Nada de pena, nada de lástima. Ok, quiero una mediación afirmativa, pero luchemos por un proceso, pero cumplamos también los deberes y obligaciones, ¿no? Es más fácil criticar, destruir que construir. Cuando uno construye comparando, creo que es importante, pero cuando uno construye proponiendo desde el nacimiento, porque todos los países tenemos diferencias, y diferencias de estructuras, de administración, de política, pero las personas con discapacidad estamos en todos los países. O sea, de quién deben hacer la propuesta es de la sociedad civil. Si no nos empoderamos, nos van a dar haciendo toda la vida. Y eso no queremos nosotros, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Va a ser fundamental el empleo de personas, la cuota laboral, lo que les había explicado. La siguiente, por favor. La seguridad social, hay una seguridad especial, se hizo una reforma. La persona con discapacidad, lo que se logró es que se aplique un tipo de jubilación. En mi país, las mujeres, hombres, a los 65 años, 30 años de servicio, se puede jubilar. En las personas con discapacidad se eliminó esto y se logra hacer. Personas con discapacidad intelectual, 20 años de aportaciones sin límite de edad. Y personas con discapacidad visual, auditiva y física, se puede jubilar a los 25 años de aportaciones sin límite de edad. ¿Qué significaba? Que recibe una pensión de 68.75% de su seguridad, de sus salarios, lo que garantiza que logra tener no un deterioro de vida en la salud, porque en cierto modo se puede deteriorar mucho la salud en el trabajo por el tipo de discapacidad o por medidas de accesibilidad que no existen, ¿no? Sigue, por favor. La afiliación, una proceso. En mi país no se podía afiliar voluntariamente a la seguridad social, prohibido. Éramos gasto, pobrecitos los enfermos, no hay cómo, señores, y tenían que hacerse examen médico. Completamente se negó. Todas las personas con discapacidad que no estén bajo dependencia y quieren tener seguridad y beneficios de la salud, hipotecarios, todo, se puede afiliar voluntariamente. El costo es de $75 mensuales, pero tiene la posibilidad de ser atendido en la seguridad social. Y la pensión por invalidez justamente a quienes sufren discapacidad total y permanente. Cuando uno tenía un accidente, lo primero que hacía la seguridad social, se quedaba en silla de ruedas, le decía, no, usted no tiene las 5 o las 15 aportaciones que necesita para darle una pensión. Típico que hace la seguridad social. Lo que se quitó y se eliminó eso. Primera entrada, la persona con discapacidad que entra primero, pasado los 3 meses con la nueva ley, se mantiene pasado 3 meses, 91 días, ya tiene directamente la estabilidad laboral. Segundo, garantizando principalmente que si tuviera un accidente al primer día de afiliación, si tuviera el accidente al segundo día, tendría derecho a una pensión. Eso no pasaba antes, ¿no? Directamente eras violado de los derechos. Pero principalmente muchos empleados o empleadores abusan de las normas y las leyes. No afilian a las personas con discapacidad y les pasan 3 meses de prueba, 3 meses de prueba, 3 meses de prueba y van cambiando y rotando a la gente. O sea, eso es injusto. Pues ahora no, ahora se mantiene y tienen que garantizar. Si no le afilian desde el primer día, va preso y puede tener hasta 3 años de cárcel de empresario. La siguiente, por favor. Creo que es importante sensibilizar. Yo creo que sensibilizar, hacer entender la discapacidad no es decirle, venga, siéntese en una silla de ruedas para ver cómo yo sufro. No, tápese los ojos y sienta lo que yo siento. Yo no creo que eso es lo importante. Lo importante es que entiendan que es una normativa. Creamos una plataforma para sensibilizar a los empleados públicos y privados en 5 factores y emitimos un certificado de acreditación de haber sido sensibilizado. Es una plataforma que se abre, están durante 15 días abiertos, lo puede hacer 24 horas, dan su examen, hay un examen, una prueba y a la vez el mismo sistema le entrega un banco de preguntas en cada módulo y tranquilamente se emite el certificado. Al menos vas logrando tomar conciencia y que la gente vaya entendiendo de la discapacidad. Sígueme por favor. Sígueme por favor. Hay un proceso que es importante. En el Ecuador tenemos un sistema de calificación que es progresivo desde el 30 al 100%. Trabajamos con Baden en español. Estamos cambiando el nuevo sistema de calificación. Lo importante es cuando el Estado comenzó a ver es que no todos podían tener los mismos beneficios. Lo que se dijo es que los beneficios deben ser progresivos. ¿Qué razón de qué? Hay muchos incentivos tributarios para mejorar el entorno de la familia. Eso significa que nosotros tenemos exenciones para pagar internet, teléfono, luz, agua, impuestos prediales, que son los impuestos de la casa, para pagar consumos que se hacen directamente, podemos importar vehículos, pero de acuerdo a una tabla y al grado de discapacidad. El Estado dice, muy bien, los que tienen menos discapacidad hay una cuota laboral. En el Ecuador al momento actual hay cerca de 80.000 personas ya trabajando, nuestra meta es 125.000, 80.000 ya trabajan.
lo que significa que los que menos discapacidad tienen son los que mayor opción tienen de tener un trabajo, y lo que se hace secuencialmente es que estas tablas que se aplican son para exenciones de tributos. ¿Para qué? Mientras mayor discapacidad tienes, mayor ayuda del gobierno debe darte, ¿sí? Es la mejor forma de ir compensando. Tienes varias medidas de acción afirmativa. Sigue, por favor. Los créditos, hay créditos tanto tributarios, lo que se baja es los plazos. Si necesitas un requisito de 18 imposiciones, lo dejas en la mitad, o sea, lo haces a 9. Todas las medidas de acción afirmativa las reducimos a la mitad para poder equiparar la condición de personas con discapacidad. Sigue, por favor. Igual en los créditos que hay para microemprendimientos, yo creo que el microemprendimiento es un proceso importante, pero lo más importante aquí es que cuando se haga un procedimiento de microemprendimiento debe ser bien sostenido. Informe de factibilidad, el entorno. A veces creemos que los microemprendimientos son así, y muchas personas con discapacidad creemos que como es del Estado o es cooperación internacional, no paga. Perdemos credibilidad, ¿no? Y eso es malo. Sigue, por favor. Yo creo que es igual otro crédito de desarrollo humano que se recibe pensión. Sigue, por favor. La accesibilidad al medio físico como comunicación e información. Lógicamente, el empresario dice que no están preparados. Los países como los nuestros de las Américas no hemos estado preparados porque no ha habido accesibilidad a la información, a la comunicación y al medio físico. Y principalmente el medio educativo, con la pobreza se junta. La discapacidad se acentúa más cuando eres más pobre. Mayor gasto, entorno mucho más pobre. Entonces la discapacidad se va acentuando. La idea es que vaya mejorando la accesibilidad de la información y la comunicación, porque eso va a permitir una mejor calidad de vida y de trabajo para las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Hay que evaluarle el acceso a las páginas web. La información de la informática ataca a todo el mundo. Nosotros tenemos un analizador que presta servicios para todas las instituciones públicas y servicios, porque ahora manejamos todo por internet. La siguiente, por favor. Yo creo que es un compromiso de todos. Va a ser fundamental. Nosotros creemos que es importante. Una petrolera, la más grande del país, mi país es petrolero, Petroamazonas, era una petrolera que dijo: yo no puedo cumplir la cuota laboral porque las exigencias técnicas es prohibido tener personas con discapacidad en los pozos petroleros. Les dijimos: muy bien, ustedes quieren cumplir la cuota. Ok, cogimos la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física y el CONADIS y hicimos un planteamiento. Vamos a crear servicios de integración laboral por personas con discapacidad. Lo que hicimos es canjear, firmar un convenio que nos avaló el Ministerio de Trabajo, y ellos nos pagan los sueldos de compañeros con discapacidad que capacitamos y formamos para hacer la integración laboral, y buscamos empleo de manera gratuita para las personas con discapacidad, y también lo hacemos para darles asesoría a los empresarios. ¿Qué nos permitió eso? Somos cerca de 140 personas que buscamos esa alternativa de trabajo. El proceso no te impide cuando quieres. La petrolera está feliz porque ahora ha ganado varios premios por responsabilidad social. Sacan petróleo, pero tienes responsabilidad social. Evita, que es una compañera de Ecuador, dirige el CIN de Guayaquil. ¿Y cómo hicimos la alianza? Pusimos las oficinas del CIN, que son de la Federación, en los CONADIS, porque trabajamos en conjunto. La lógica es funcionar en conjunto. Si hay una lógica que no funciona, es la que es separarse. Cuidado. Cuando te unes y tienes un mismo objetivo y persigues una misma intención, lo mejor es unirse. El compromiso de todos es importante. Yo solo les voy, para que se vayan más tranquilos y pidiendo las disculpas, les quiero poner un video que quiero que lo vean. Es un video de un esfuerzo que les va a gustar, porque habla de la diversidad y que ojalá todos podamos entender eso. No sé si lo tienen listo, por favor. Si no lo tuvieran listo, lo pasaría. Pero yo les invito a ustedes, y yo creo que Jesús, yo claro, nos conocemos muchos años, tenemos mucho por construir. Nada es perfecto. Yo no creo que ni España es accesible, por más que quieras, en todo el mundo. He estado en España un montón de veces y he tenido problemas. He ido donde los gringos, termino peor a veces también, ¿no? Y no quiero que me maten en las calles tampoco, ¿sí? Pero en realidad no hay país perfecto que exista. Lo que creo que debe haber es sociedades más inclusivas y participativas, que esas son las que nos permiten mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Si no dejas de ser un ser humano consciente, solidario y entendido, nunca te va a entender nada. La discapacidad es una circunstancia de vida. Nos tocó a cualquiera. Mañana le puede tocar a cualquiera. Lo más importante es lo que te planteas en la vida. No sé si está listo el video. Gracias.
que lo podemos suspender, porque si no hay volumen no lo pido. Por favor, si lo puedes poner desde el inicio para comprender. A los compañeros les pido, no evidentes, les pido mil disculpas. Es muy difícil tratar de pasar el video y no transcribir en completo a los compañeros que están al lado de los compañeros no videntes. Ojalá les refleje lo que se pueda ver en el video, realmente, porque sería muy complicado. ¿Ok?